Vamos a presentar, justamente hablando de este tema, de los presos políticos de los que conversaba Jorge Cardenal Urosa Sabino con el diputado a la Asamblea Nacional, también parlamentario del Mercosur, Jesús Yanes, porque como saben, esto viene siendo noticia no de ahora, desde hace un tiempo, pero se ha intensificado como parte, después de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, una de las promesas que había dado el presidente Nicolás Maduro era establecer un diálogo con distintos sectores. El de los presos políticos no ha sido la excepción y por ese mismo motivo, como saben, se han estado dando liberaciones. Esta es la tercera tanda, lo habíamos dicho ya, lo informaba el fiscal general de la República, Tarek William Saab, hace tan solo pocas horas, no más de 72 horas, y esto ha estado ocurriendo desde el día de ayer. El diputado, quien como saben está de manera activa en la fuente política, como es el deber ser, tiene información al respecto y sobre eso vamos a conversar. Si usted quiere escribir, quiere hacerle alguna pregunta a Jesús Yanes, quiere hacer algún comentario, como siempre en el marco de respeto, @primera página en Twitter y los leemos en el segundo bloque del espacio. Bienvenido. Gracias, Jeremy, muy amable. Un placer tenerlo acá. Bueno, comienzo preguntándole, la liberación de los presos políticos, ¿un derecho, parte de un proceso, justicia o canje por unos beneficios? ¿Cómo podría catalogar esto? Bueno, mira, sin duda alguna, esta es una treta del gobierno de tratar de liberar a unas personas que jamás debieron haber sido privadas de su libertad. Obviamente el gobierno no quería admitir que tenía prisioneros políticos, pero existen prisioneros políticos en Venezuela. Teníamos cerca de 480 prisioneros políticos y ahorita están haciendo algunas que otras liberaciones, entre las cuales, por supuesto, como ya es costumbre, el gobierno muy habilidosamente siempre trata de meternos gato por liebre y ha tratado de incluir en la lista de prisioneros políticos delincuentes comunes, que es una táctica propia del gobierno que realmente nunca cumple con todo lo que dice que va a hacer. Importante saber, diputado, si en efecto, quedando todavía presos políticos, quiero hacerle dos preguntas en particular. Uno, los 11 policías metropolitanos detenidos desde el año 2002. Igual el comisario Simonovic. Igual el comisario Simonovic, que no se ha dicho nada al respecto con relación justamente a ellos, sí de otros presos políticos, pero no a ellos. Delcy Rodríguez, quien como saben es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que con estas 43 liberaciones culminaba el proceso, pero todavía quedan presos políticos. ¿Cómo van a manejar esto? ¿Qué van a hacer ustedes como diputados a la Asamblea Nacional? Y si van a establecer conversaciones con autoridades del gobierno, si lo han pensado, para que este proceso no culmine cuando todavía quedan presos políticos. Nosotros como diputados de la Asamblea Nacional y representantes a otros foros parlamentarios internacionales vamos a seguir ejerciendo presiones con la comunidad internacional para que se dé la liberación inmediata de absolutamente todos y cada uno de los prisioneros políticos. En un país que se dice supuestamente ser demócrata, no deben existir personas que estén privadas de su libertad por pensar diferente o disentir del gobierno. Le pregunto, nosotros nuestra función y nuestro trabajo es precisamente denunciar esta circunstancia y lo vamos a seguir haciendo porque esas dádivas que pretende el gobierno dar de manera desleal, dando pequeños a cuentagotas, cuando existen personas como Loren Saleh y Vilca Fernández que todavía se encuentran privadas de su libertad, no es justo para estos ciudadanos que se encuentren privados de su libertad por una treta del gobierno. Sobre la base de lo que está comentando, ¿qué medidas, por ejemplo, con familiares han pensado en tomar? Porque entendemos que la madre de Loren Saleh está reseñado en algunos periódicos, va a estar en Francia, va a solicitar ayuda. Hay unos casos que son más delicados incluso que otros, según información que ha trascendido, por las condiciones en las que se encuentran los presos políticos, según denuncias de ONGs y diputados, vejámenes a sus derechos humanos y mucho más. ¿Cómo lo van a manejar incluso a nivel internacional? Y también le quería preguntar si cree que definitivamente los distintos países han ejercido una presión que ha dado como resultado que al menos de alguna manera u otra se liberen a varios de estos presos políticos. Bueno, fíjate, en la agenda internacional el Parlamento del Mercosur, así como otros entes multilaterales y gobiernos, han estado pendientes y haciendo seguimiento precisamente de las violaciones constantes de los derechos humanos de estos ciudadanos, a los que hemos visto, ni siquiera es un tema que hayamos inventado nosotros, hemos visto ahorita dentro de las liberaciones que han hecho que hay prisioneros políticos cuyo estado de salud está bastante afectado y existen muchísimos otros que aún se mantienen recluidos y privados injustamente de su libertad, que se encuentran en una situación delicada por precisamente los vejámenes, las humillaciones, los maltratos físicos de los que han sido víctimas y que el gobierno no puede pretender seguir tapando la verdad con el dedo, la verdad con el sol, porque resulta y acontece que es evidente, cada vez que cada uno de ellos sale y narra la situación, vimos el caso del diputado Gilbert Caro, todas las humillaciones a las que han sido sometidos
nosotros vamos a ir a las instancias internacionales correspondientes. Ya la Asamblea Nacional ha tomado todos los mecanismos dentro de sus funciones para hacer esta clase de denuncia. Hay una solicitud abierta en la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad. El gobierno tendrá que ver cómo maneja esta circunstancia, porque es obviamente una circunstancia que a ellos los coloca al margen del Estado del Derecho internacional en materia de derechos humanos. Importante que señale esto, diputado, porque justamente sobre el tema de las ONGs y de otros países, así como organizaciones internacionales, quería saber qué se pudiera hacer, qué dice Amnistía al respecto, porque Amnistía, por ejemplo, es una de las organizaciones mundiales más importantes en pro de los derechos humanos que se ha pronunciado, incluso por el caso Venezuela, ha hecho seguimiento también a otros en particular de distintas partes del mundo, pero sí puede haber una acción más contundente por parte de Amnistía, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas u otras. Claro que puede haber, obviamente los tiempos y los lapsos en los cuales trabaja la justicia a veces son muy lentos, pero existen ya causas abiertas que están siendo promovidas no solamente por los diputados de la Asamblea Nacional, hay causas abiertas promovidas por la Organización de Estados Americanos, hay pronunciamientos de la Organización de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en materia de la violación constante de los derechos humanos de estos prisioneros políticos, así como también, por supuesto, existen también ONGs que han venido colaborando con las familias que se han ido trasladando, como en efecto lo dijiste, la señora Saleh se encuentra ahorita en Francia denunciando precisamente ante el Parlamento Europeo y así como otros entes precisamente esta circunstancia que está atravesando Venezuela. Aquí no hay ninguna... Aquí nosotros no estamos dando puntada con dedal, esto es un trabajo que se ha venido realizando, inclusive la diputada Elsa Solórzano de la Comisión de Política Interior, organismos como el Foro Penal, y que hemos trabajado todos en conjunto en función precisamente que existe una respuesta en que se le dé la libertad a estas personas que están injustamente privadas de su libertad. Importante destacar esto, diputado, porque además esto parece ser un trabajo incansable. Ya venimos desde hace tiempo con el tema de los presos políticos en Venezuela. Le pregunto, ¿tienen exactamente la cifra de cuáles han sido ya liberados? Porque señalaba una información que incluso salió hace también días que estaban mezclando a presos comunes con los presos políticos. ¿Tienen información de cuántos ya presos políticos como tal han sido liberados? Foro Penal, que hace un seguimiento minucioso a esto y está dándole apoyo y defensa a muchos de ellos, ha dado algunas informaciones al respecto, pero quisiera saber si ustedes como diputados también la manejan. Sí, nosotros a través de la Comisión de Política Interior y bajo el liderazgo de Elsa Solórzano hemos venido trabajando y ciertamente estamos ahorita haciendo un decantamiento de los expedientes de las personas que han sido beneficiadas, entre comillas, de esta supuesta liberación, porque además son liberaciones condicionadas, con una espada de Damocles, con regímenes de presentación, etcétera, etcétera. Hablarle ahorita de cifras exactas, tenemos que terminar de decantar las personas que salieron ayer, pero ciertamente en las primeras dos liberaciones fue más que evidente que hubo personas, inclusive militantes de colectivos, que son personas afectas al gobierno y que fueron privadas de la libertad en su momento y que ellos ahorita la están tratando de colocar como si fueran prisioneros políticos de la oposición. Importante este detalle y esta información que confirma de alguna manera el diputado Jesús Yanes con relación a los presos comunes también que fueron detenidos por hechos indudablemente que no se corresponden con la actitud del deber ser y han sido entonces ya liberados junto a un grupo de presos políticos. Es parte de lo que estamos conversando el día de hoy, una noticia en el tapete, en agenda, ha sido una de las más tituladas en la prensa nacional el día de hoy. Deben saber también que pueden participar. Ya, por ejemplo, ha llegado un comentario por allí que le vamos a hacer al diputado al regreso de nuestro espacio Primera Página. Pueden ustedes también participar y hacer preguntas con respeto, expresar su opinión si lo desean y también cualquier inquietud que quieran contestar el diputado Jesús Yanes, quien se encuentra aquí además para informar y poder responder a sus preguntas, pues hágalo a través de @Primera Página en Twitter. Ya él va a seguir con nosotros al regreso. Por favor, le pedimos no se aparte. Son las 6:53 de la mañana. Ya venimos con más. Usted está viendo Primera Página.